Bueno, nada más escríbeme por favor aquí en el chat. Me retiro. Me retiro con Ok. permiso. Muy bien. Sí, muchas gracias. Ok. Todos los demás. ¿Qué es lo más importante de lo que han leído de sus compañeros para ustedes? ¿Qué les pareció más interesante? ¿Sí leyeron todo lo que escribieron sus compañeros? ¿O parte? Adelante, viene. Sí, profesora. ¿Mande? Perdón, Garza León, Telani. Bueno, cada vez que participen, pónganme aquí en el chat, por favor, pónganme, participé, ¿sí? Y ya yo se los considero. Ajá. Sí, Sí, dime. bueno, en base a lo que yo estuve leyendo de los comentarios de los compañeros, me gustó mucho, pues, encontrar diferentes puntos de vista, ¿no? Pero todo aunado a uno solo, que es como bien dicen, la ciencia es la que busca argumentos, o sea, la filosofía usa argumentos, mientras que la ciencia, como dicen, lo hace con hechos, o sea, lo demuestra. Igual como había puesto yo en mi participación, utilizan el método de la observación. Y en cambio en la filosofía se busca más que nada reflexionar o buscar el porqué, por así decirlo. Eso es lo que pude yo concluir de... Sí, si se dan cuenta, la filosofía es especulativa, ¿no? Yo a lo mejor no tengo la comprobación de esto que estoy tratando de explicarme como ser consciente o como ser humano o como una persona que se pregunta cosas, ¿no? Y a través de la ciencia, bueno, a través del método científico que se institucionalizó, ¿no? Y que es el que le damos nosotros desde el positivismo decimonónico, que es la que observa, plantea las hipótesis, comprueba, ¿no? Y finalmente lleva a categoría de verdad algún aspecto de la vida que no había sido, digamos que explicado, y aún así estamos con explicaciones que son evolutivas, ¿no? Todos los conceptos evolucionan. No es el mismo concepto, por decir, incluso, y son diferentes incluso entre personas de la misma época, dependiendo del contexto en el que se encuentran. No es lo mismo, por decir, el concepto de amor para un niño o una niña o una joven que siempre se ha sentido amada a un niño de la calle. Estamos hablando de la misma palabra, pero las dimensiones y las acepciones de ese término son diferentes, ¿no? Igualmente cuando decimos la palabra honor, no es el mismo peso ni dimensión de la palabra honor para alguien que en la Edad Media o hasta más recientemente es capaz de hacerse un harakiri, si saben qué es un harakiri, ¿no? Sí saben, es una ceremonia de inmolación, o sea, la persona se corta las entrañas, se corta las entrañas. ¿Por qué? Por una falta al honor. ¿Ustedes piensan que aquí en México tenemos el mismo concepto de honor? ¿El mismo peso de honor? ¿No? ¿Sí? Y eso, ¿se acuerdan ustedes de lo que les decía del cristal con que se mira? ¿Sí? De los lentes que nos ponemos para ver alguna situación. Pues esos lentes de los que no nos damos cuenta, esa pecera que nos contiene, nosotros somos como peces en la pecera, ¿no? Esa pecera que nos contiene son todas aquellas cosas con las que hemos sido condicionadas, que nos han sido enseñadas, que nos dan identidad incluso, ¿no? Como hombres, como mujeres, como mexicanos, como abogados en el caso de ustedes. Todos son abogados, ¿verdad? Todos, o sociólogos, historiadores, ¿ok? Obviamente, no nos damos cuenta de nuestra pecera, que podríamos decir que es nuestro entorno lingüístico, social, cultural, ¿no? Histórico, a menos que nos saquen de la pecera. Nos sacan de la pecera y nos plantan en otra parte y la vida es tan diferente, la forma de verla y de explicarse las cosas es tan diferente que no nos damos, que nos damos de cara con esa nueva realidad, ¿ok? Entonces, eh, así como evoluciona, por decir, la tecnología, estas formas nuevas de comunicación, y bueno, que en un futuro mediato quizá vayan todavía a transformarse más, ¿no?
así como evoluciona la ciencia, así como evoluciona la sociedad, así evoluciona el lenguaje, así evolucionan los conceptos e incluso evoluciona la propia filosofía, ¿sí? Porque al principio, bueno, cuando en la antigüedad, cuando empieza a nacer, y yo aquí les preparé una presentación. Ah, sí, sí están viendo la presentación, ¿verdad? ¿Sí están viendo la presentación? Sí. ¿Sí les proyectó una presentación? ¿Ok? Bueno, si ustedes se dan cuenta, ¿qué están viendo? ¿Están viendo una presentación de PowerPoint? ¿O están, o qué es lo que ven ahorita? ¿Ven, por ejemplo, ahorita los insights? Tengo 6 alumnos inactivos, totalmente inactivos, que no han entrado, no han subido, no han comentado, no se han conectado. Y estos alumnos son, por si alguien los conoce, a ver, nada más déjenme que cargue esto. Alcudia Enríquez, Alegría Damasco, ¿por qué no me aparece todo completito? Yo necesito verlo más chiquitito para que vean. Alvarado López, Castellanos Marín, ay, ¿cómo le hago para moverlo? Collado Hernández, tendría que picarle cada uno. A ver, permítame. 5 no están activas. Alegría Damasco, perdón. Hernández Mata, Moreno Pérez, Valles Vasconcelo, García Olam. Y bueno, estos son los que nunca han entrado a esta clase. Si alguien los, perdón, tendría que entrar a cada uno para checar su nombre completo. Ok. Entonces, fíjense ustedes que en un principio, porque para todo ha habido un principio, ¿no? Hubo un principio, hubo una primera vez que alguien dijo la palabra, ¿qué les gusta? No estamos hablando de la palabra en español, sino refiriéndose a un objeto externo. La palabra agua, fuego, piedra, rueda, mujer, hombre, ¿no? Y es tan maravillosa la forma en que nos hemos logrado comunicar que ahorita, a las alturas en que nos encontramos, la mayor parte de las cosas que hablamos podemos no conocerlas físicamente, pero sin embargo tenemos un concepto construido en ellas, en nuestra cabeza, que parte de nuestra educación, ¿no? Entonces, bueno, en un principio, en la antigüedad, se consideraba que cualquier dimensión del saber humano, cualquier esfuerzo del espíritu para poder ilustrarse, todo eso era filosofía, ¿no? Amor a la sabiduría. Filo, sofos. Filo es amor, o filio es amor, y sofos es sabiduría. Y en la Edad Media, que la explicación, por decir, y aparte tiene un profundo, no es un profundo impacto. La filosofía no está aislada de la realidad, no está ajena, así como que elevada en un pedestal. De hecho, nuestras formas de ser gobernados, de gobernar, de ser gobernados, de organizarnos, de funcionar, de poder definir algo como bueno, malo, válido, inválido, tienen raíces en la filosofía. ¿Sí? Y cada vez que existe una nueva postura filosófica, también es una propuesta de un nuevo paradigma. ¿Sí se acuerdan ustedes de la palabra paradigma? ¿Sí? Una propuesta de cambio de modelo. Y han habido varios modelos muy diferentes que han funcionado. Entonces, en la Edad Media podríamos decir que el modelo era un modelo teológico de la concepción de que los monarcas eran monarcas porque era el mandato de Dios, porque así prácticamente eran casi como unos herederos del cristianismo, de Jesús, ¿no? Prácticamente, por eso la búsqueda del Santo Grial, pero como la Biblia decía otra cosa, pues lo que hacían era que no dejaban que los siervos aprendieran a leer para que no leyeran la Biblia, porque Jesús había dicho que todos éramos iguales, ¿no? Toda la explicación de la organización de la sociedad y del modo de producción, que era el modo de producción feudal, estaba basado, tenía una base religiosa, una base teológica. Y por eso en la Edad Media o sea, el concepto de filosofía, de ese amor a la sabiduría, toda intención del espíritu, bueno, digamos que se modificó, se transfiguró, ¿no? Para
para generarse en dos, digamos, en dos ramas importantes para la Edad Media, ¿no? Que era la distinción entre el saber racional y el saber revelado. El saber revelado era como o sea, la iluminación que tocaba la testa de ese hombre privilegiado, santo, un hombre de Dios, que en ese momento era conocedor de la verdad porque Dios se la había dado, ¿sí? Y por otro lado estaba el saber racional, ¿no? Que era como el antecesor de la ciencia moderna, ¿ok? Entonces, las dos grandes ramas de la ciencia medieval era el saber racional, que también todavía se llamaba filosofía, ¿sí? Y la teología, el saber revelado, ¿sí? Se supone que la Biblia se escribió a puro saber revelado. Era, ilumíname, Señor, y entonces de esa iluminación surgía las nuevas verdades, ¿no? Las revelaciones. Entonces, por una parte, el saber racional abarcaba todos aquellos conocimientos que habían sido logrados con la fuerza de la razón humana, que no tenía un método establecido, que estuviera institucionalizado. Y por otra parte, la del saber revelado, le llamaba el saber racional la filosofía, y a la teología le llamaba el saber revelado. Teología, teos, Dios, logos, estudio de las cuestiones de Dios. Y en cambio la teología se caracterizaba por la revelación divina, y si era divina y que podía oponerse a la razón, ¿no? No pienses, cree, ¿sí? Y tenía mayor peso porque todos los lentes de esa época iban precisamente sobre esa religiosidad que generó la existencia de la Santa Inquisición, y una serie de cuestiones sociales que ahorita nos parecen aborrecibles, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de filosofía de la Edad Antigua y la Edad Media, estamos hablando, sí, de algún modo del ejercicio de pensar, del ejercicio de la búsqueda de la verdad, del ejercicio de la búsqueda del saber. Pero no estamos hablando de lo mismo de lo que podríamos decir que consideramos filosofía al día de hoy, ¿sí? Y ahí si hablamos de edad moderna, edad contemporánea, porque estamos hablando o sea, de todo lo que es lo del siglo pasado, porque ese contemporáneo, bueno, pues ya ahorita ya tenemos otros nuevos planteamientos, y que quiero que, por eso que ustedes se adentren y lo razonen, porque cuando empecemos, ahorita estamos hablando, digamos que en una cuestión muy básica, un lenguaje muy común, pero vamos a ir construyendo un lenguaje entre nosotros que nos va a permitir. Bonnie, estoy en clase. Bueno. Pero vamos a empezar a hablar de una forma un poquito más especializada. Por eso para mí es muy importante que todo el grupo esté en clase. Porque a lo mejor me perdí una clase, a lo mejor perdí una partecita de información, pero al perder esa partecita de información, al no llegar a los acuerdos, porque vamos a tener, hoy estoy hablando yo, pero yo aspiro a que en esta clase todos participen y mucho. Y entonces yo voy a quedar en segundo plano oyendo cómo ustedes van también descubriendo los diferentes aspectos de lo que significa este plan de estudios que les acabo de mostrar, ¿sí? Entonces, bueno, ya cuando hablamos de una siguiente evolución, por decir, del concepto de filosofía, ya empezamos a distinguir algunas cuestiones de lo que hoy llamamos ciencia, ¿sí? Entonces, bueno, ya cuando estamos hablando de cálculo, de observación, de las ciencias de la naturaleza, de las ciencias de las matemáticas, y que bueno, nos hacen funcionar como funcionamos, ¿sí? Estamos hablando de que esos primeros abordajes de diferentes aspectos de la realidad, y todavía vamos a llegar a ese. Anoten, por favor. A ver, voy a ver si están pendientes de la clase. Anote la palabra realidad todos. ¿Sí? El que no me ponga realidad, para mí no está en la clase. ¿Ok? Nada más la palabra realidad en el chat. ¿Sí? Se separa de la filosofía. Entonces podemos decir que la ciencia es una hija de la filosofía. ¿Ya? La ciencia es una hija de la filosofía.
¿Por qué? Muy bien, veo que sí están atentos a la clase. Me da muchísimo gusto. Y posteriormente, bueno, quedándose la filosofía ya sin la parte de la observación, la comprobación y que se refiere a la ciencia, ¿sí? Estamos hablando de que ya la propia filosofía se empieza a diferenciar. ¿Qué aspectos de la realidad son los que, de aquello que llamamos realidad, son dos cosas diferentes, realidad y verdad? ¿Qué es lo que nosotros pensamos que es verdad y qué es lo que nosotros ya denominamos realidad? Y ahí hay varias, podríamos decir que anécdotas, ¿no? Históricas que nos dan de alguna forma la visión de lo que nosotros pensamos que es realidad y que hay muchas diferencias en la forma de abordar lo que llamamos realidad, ¿ok? Entonces, ya en lo que llamamos edad contemporánea, y no estamos hablando del día de hoy, ya se empiezan a separar dentro de la propia filosofía diferentes disciplinas filosóficas. ¿Quién no ha escuchado hablar sobre la metafísica, la lógica, la estética, la ética, ¿sí? Y que en un momento dado se volvieron pilares de la filosofía, ¿sí? Pero hasta eso, cuando hablamos de axiología, hablamos de filosofía de los valores. Cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de filosofía del conocimiento. Hay filosofía de la ciencia, hay filosofía, ¿se dan cuenta ustedes? Entonces ya estamos hablando de los lentes, pero los lentes no son simples, porque no hay nada simple en nuestros constructos. Nosotros construimos realidades, compartimos esas construcciones, negociamos esas construcciones de las realidades y por lo tanto operamos bajo esos modelos o esos paradigmas, ¿sí? Díganme si voy muy rápido, porque si no, le bajo al ritmo. Pero pienso que estas cosas, o sea, sí son fácilmente entendibles. Diga, alguien que tenga una duda que me pregunte ahorita. Maestra. O un comentario. Ajá. Usted menciona entonces que la filosofía evolucionó o adquirió pensamientos nuevos. La filosofía, el pensamiento humano evoluciona, la filosofía evoluciona. Es que la Hay una parte que es... bueno, el concepto como yo lo tengo es toda la filosofía que hoy en día sabemos está basado en la filosofía antigua, querramos o no. Simplemente cambiaron los tiempos, pero la filosofía sigue siendo la misma. Por eso incluso seguimos incluso nos seguimos basando en filosofías religiosas, como usted ya lo nombró, o filosofías tan ambiguas como lo que es el bien o el mal. En un pensar yo siento que la filosofía lo único es que adquieren nuevos conocimientos, pero simplemente por los tiempos que cambiaron, como usted menciona, la Edad Media, la Edad Moderna, pero nos seguimos basando en las antiguas bases de la filosofía. Bueno, no sé si estoy mal. A ver, espero que 15 minutos, porque ya en 15 minutos, ¿tenemos una hora o tenemos 2 horas de clase? Tenemos una. Bueno, espero que 15 minutos me alcancen para explicarles esto. Y ya, o sea, ya mi presentación, bueno, voy a quitar la presentación. Ya la presentación no está, de hecho, no está la presentación, ¿verdad? Ok. Quiero explicarles algo, que lo platico en 15 minutos, pero finalmente lo vamos a abordar con mucho más precisión y cuidado más adelante, ¿ok? Tenemos dos figuras muy importantes en la filosofía, en la filosofía antigua, que nos han servido de referentes, ¿sí? Que era, en cuanto a los lentes que usamos, ¿no? Para ver aquello que llamamos realidad y que llevamos milenios y que no nos terminamos de poner de acuerdo, ¿sí? ¿Ok? Una de ellas se refiere a que la realidad está fuera de mí y lo que yo puedo ver es el reflejo de esa realidad, ¿no? Que lo que yo estoy viendo, si es una mesa, que yo lo que estoy viendo es la mesa y la mesa existe conmigo o independientemente de mí. ¿Sí? Eso
Digamos que es una postura materialista de la realidad. Una postura materialista. ¿Ok? Yo soy un ser vivo que nace y que, bueno, y que ya está todo formado. ¿Ok? Y por otra parte, está otra postura que es que aquello que llamamos realidad y que no sabemos exactamente qué es, se encuentra condicionada por la forma en que esta realidad se refleja en mí. Incluso hay digamos, un ejemplo, una historia, alguien que se llevó a ver en filosofía en la prepa, deben haber escuchado la historia de unos hombres que estaban en una cueva, ¿sí? Y esa cueva tenía a sus espaldas, pero ellos no se daban cuenta que estaban en la cueva. Ellos estaban tan acostumbrados a la cueva que no se daban cuenta que a sus espaldas estaba la salida de la cueva. Y desde esa parte La caverna de Platón, profesora. Así es, para allá voy, así es. Y en la parte de atrás se proyectaban las luces, ¿no? Y por lo tanto también las sombras de lo que ocurría alrededor. Y estos hombres, porque en la antigüedad no existían las mujeres, para la historia no existen las mujeres, miraban así apasionadamente la proyección de las sombras, exactamente, la proyección de las sombras en la pared de esa cueva y pensaban que esa era la realidad. Hasta que uno de ellos voltea hacia atrás, ¿no? Sale de la cueva, ve el paisaje y regresa a la cueva a decirle a sus compañeros, oigan, esto que estamos viendo es solamente un reflejo de lo que es y que se encuentra ahí afuera. Y obviamente, como les está rompiendo sus paradigmas, ellos rechazan esa postura, ¿sí? Bueno, pues ahí estamos hablando aquí, de este lado, estamos hablando de la realidad en sí, y de este lado estamos hablando de la realidad en mí. Son dos tradiciones filosóficas entre las cuales ha girado el pensamiento humano. Una, como tú dijiste, es la platónica, y la otra es la aristotélica. Y fíjense ustedes que lo curioso es que sale de dos personajes que convivieron porque uno fue alumno del otro, pero que presentan dos espejos tan distintos. Después de eso hay muchas corrientes filosóficas, pero esas corrientes filosóficas siempre van a tender hacia esto, que es materialista, y hacia esto, que podríamos decir que es más subjetivo. Ahora, bueno, me quedan 9 minutos. Es que sí está. Se dice que la evolución en general de la sociedad tal cual, del pensamiento de la sociedad, de las creencias preponderantes en cada época, ¿sí? Ha transitado entre esas dos tendencias, la materialista y la idealista. La idealista corresponde a Platón, la materialista corresponde a Aristóteles. En sus diferentes, ¿cómo podemos decir? En sus diferentes manifestaciones, ¿ok? Y a eso se refiere cuando se dice que hay una espiral dialéctica. Si ponemos este punto y decimos que el pensamiento oscila así, pero claro, con nuevos elementos que la ciencia aporta, podemos decir que en un momento determinado estamos exactamente arriba de la parte derecha, ¿no? O arriba de la parte izquierda, pero evidentemente no estamos, esa interpretación es diferente y tiene que ver con las creencias de la época, los descubrimientos científicos y cuál es el plano de la realidad. Nosotros no es de aquello que llamamos realidad y que no sabemos ni siquiera que existe. Y estas dos posturas se refieren a lo que llamamos realidad, ¿sí? ¿Es la realidad en sí o la realidad en mí? Ahorita digamos que nuestra tendencia filosófica, en esa gran espiral dialéctica en la que va transitando el pensamiento humano, estamos más, digamos que inclinados hacia la postura aristotélica que hacia la platónica. Pero esa postura platónica, por ejemplo, hubo un tiempo en que se dijo que todos, fíjense ustedes, todos son producto de la conciencia
de la persona que está viendo y en el momento que esa persona desaparece, desaparece el universo. Bueno, a lo mejor nos puede parecer ahorita absurdo, pero en su momento esa fue una explicación, ¿ok? Entonces, anoten, a ver si están prestando atención, la frase y adivinen que eso es lo que les voy a pedir. Anoten varias cosas. Espiral dialéctica. Tradiciones filosóficas. Aristóteles y Platón, todo mismo en el mismo renglón, ¿sí? Espiral dialéctica, Aristóteles y Platón, tradiciones filosóficas. Ya les había dicho paradigma. Búsquenme otra vez la palabra paradigma, ¿sí? Y eso me lo van a poner en un documento en Word y ahorita les voy a subir la tarea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en este curso? ¿Y por qué es tan importante para el derecho? Conocer de filosofía y también de filosofía del derecho y saber qué es lo que vamos aplicando. Porque es el sustento de toda nuestra construcción, porque incluso las leyes, la forma de gobernarse, todo eso es una construcción, todo eso es un acuerdo social, como decía por ahí, el contrato social o el pacto social, ¿ok? ¿Sí? Por eso es que empecé yo con estos ejercicios de que es para mí lo importante, porque finalmente cada uno de nosotros como, digamos que, experto en las cuestiones jurídicas, porque eso es lo que yo aspiro cuando ustedes salgan de la universidad, que sean expertos en las cuestiones jurídicas, ¿sí? También tiene que estar consciente de aquello que lo construye. Una cosa es la historia del derecho y otra cosa es la filosofía del derecho. Y ahí podemos hablar de las diferentes tradiciones que hicieron determinadas construcciones y de lo que hoy está sucediendo y de cuál es la tendencia. Ese es el punto al que quiero que nosotros lleguemos. Pero bueno, ya mi tiempo ya se acabó. Yo en este momento voy a pasar a nuestro grupo y voy a dar de alta la tarea número, a ver, ¿ya les había dado de alta alguna tarea? No, ¿verdad? ¿Les había dado una tarea? No. Voy a dar de alta una tarea, ¿sí? Que es de investigación de conceptos. Y no solamente, y por favor no agreguen solamente eso. Si ustedes encontraron algún otro concepto, ya habían hecho una, que era la de lo más importante. Sí es cierto. Sí es cierto, ya la voy a revisar y se las voy a devolver. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos una segunda tarea que es de investigación de conceptos. Ustedes ya leyeron a sus compañeros y además, qué maravillosa herramienta que en el momento que quieran regresar, lo pueden volver a hacer, pueden volver a leer, ¿no? Porque finalmente todos, nadie está desvinculado del medio, del mundo, del entorno social y mucho menos del constructo en el que estamos nosotros transitando, operando, podríamos decir. Entonces, bueno, le vamos a llamar investigación de conceptos. Y usted, a ver, dícteme por favor las palabras que les dije. Realidad. ¿Qué más? Díctemela. Realidad, paradigma. No los escucho. Tradiciones filosóficas. Que es muy diferente a tradiciones filosóficas. Espiral dialéctica. Espiral dialéctica. Aristóteles. Y Platón. Y Platón. Aquí les puse que estas van a ser la investigación de conceptos y les voy a poner aquí, bueno, aquí les voy a asignar esta tarea, ¿ok? Muy bien, ya di de alta la tarea con vencimiento para, no recuerdo, mañana tenemos clase, pues con vencimiento para mañana. Yo les dije que gotita a gotita vamos a hacer la montaña, ¿ok? ¿Sí? No se asusten, no se pierdan. En realidad estamos tan acostumbrados al ejercicio de pensar. Muchas veces se mitifica la cuestión filosófica. Se mitifica porque, así como se mitifica la física y las matemáticas. Pero en realidad no estamos ajenos, ¿sí? Ni a las posturas, ni a las corrientes, porque las tenemos en la cabeza. Forman parte de nuestra programación mental, ¿ok?
Nada más en este curso lo que vamos a hacer un poco más consciente y lo vamos a aplicar a nuestra disciplina, ¿sí? Que es lo jurídico, ¿ok? Entonces, como ya se me acabó el tiempo, nos vemos mañana. Me van a, igual, estos conceptos, voy a tratar de hacer una dinámica de clase en la que ustedes también puedan interactuar. Aún todavía voy a tener yo, digamos que el monopolio de la palabra, en lo que agarramos ya ritmo, porque ya después ya empiezo con las asignaciones y por supuesto que vamos a ir participando todos, ¿ok? Para que al final del semestre tengan ustedes unos tutoriales de filosofía de aquellos que se pueda uno enorgullecer y decir, miren, estos son los alumnos del OJAP, ¿ok? Nos vemos mañana. Ok, maestra. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana, maestra. Cuídese.